Hay deficiencias en el carácter y hay deficiencias en el entendimiento. Hay áreas que son complejas de repararnos. No es como un Lego, no es como un rompecabezas. Un ser humano es algo que solamente el autor del ser humano puede componer. Uno de los efectos que sufre un ser humano al tener una vida rota, una vida descompuesta, que sufre ese daño, es, número uno, la justificación del pecado. Hay una justificación, no hay un entendimiento de saber ser responsables. Uno de los efectos que hubo cuando el ser humano pecó, erró, se separó de Dios, es que hubo una discusión, la primera discusión del matrimonio, Adán y su mujer. Él dijo, pues Señor, la mujer que tú me diste, y a la vez la mujer dijo, Señor, pues la serpiente que tú creaste. Y echar la culpa a uno o echar la culpa al otro de nuestros propios errores es una respuesta evasiva de una responsabilidad que tenemos ante Dios, y esa es una de las maneras que podemos identificar que algo no está bien, que algo está descompuesto. No podemos nosotros justificar el pecado. Un ejemplo que podemos ver en la Biblia también de cómo el pecado trajo un efecto catastrófico a la familia y que muchas familias padecen son los celos y es la envidia. El ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, y Caín tuvo celos y tuvo envidia de su hermano al grado de sentir de esos celos que él tuvo, esa pasión desordenada que llevó a causar un homicidio. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos acerca de cómo puede uno detectar todos esos detalles que están descompuestos en nuestra vida, como por ejemplo la ira. La ira es un enojo desmedido que daña a otros. Enójense, pero no pequen, dice la palabra de Dios, no den lugar al diablo. Sabemos que el enojo desmedido siempre va a dañar a otras personas. Cuando nosotros tenemos algo que está descompuesto en nuestras emociones, hay una situación que se va a notar, que va a causar daño a otros y que pudiera ser que la persona quien los padece pueda justificar diciendo, es que las otras personas que tú creaste, Señor, me hacen sentir esta pasión desordenada. Otro efecto que hay donde se manifiesta esa necesidad de ser reparados es la anarquía. Anarquía, una rebeldía, no reconocer las autoridades. Y eso es algo nada más como una manera de hacer comentario de algunos de los efectos que un ser humano puede padecer para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios de ser reparadas. Dios nos quiere reparar. Dios nos quiere perfeccionar. Dios nos quiere enteras. Dios nos quiere sin defectos. Como al inicio de su creación, cuando el hombre y la mujer podían pasearse en el paraíso y poder ser útiles ahí en el paraíso. Bueno, es la realidad. Otro de los ejemplos que pudiéramos poner es la depresión. Hay gente que se esconde y queda inutilizada deja de ser útil por sumirse totalmente en una depresión y no conocer que hay un Dios creador que puede reparar cualquier daño. La palabra de Dios es un medio que Dios ha dispuesto para que cada una de nosotros podamos ser reparadas. Él dispuso que así fuese. Salmos 19:7 dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Y vemos que la palabra de Dios ya es provista, a lo mejor tú la conoces, a lo mejor no lo conoces, a lo mejor la conoces y es necesario que se vuelva a recordar una y otra vez. ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos. De hecho, la palabra de Dios dentro de los mandamientos del Señor es que nunca se aparte este libro de la ley, sino que diariamente meditemos en ella. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que nuestra condición, si nos apartamos de Él, nosotros vamos a sucumbir a cualquiera de estas áreas en una deficiencia emocional, en una deficiencia de entendimiento. Se pueden cometer muchos errores y caer en anarquía o caer en una justificación de pecado. Pero la ley del Señor dice que es perfecta, de manera que tiene un poder sobrenatural sobre la vida de aquel que la toma, que la abraza, que la ama, que la lee y que la obedece. Segunda de Timoteo 3:16 también nos habla acerca del efecto que tiene la palabra en el corazón para reparar, para remediar cualquier asunto que esté desquebrajado, alguna rotura en el alma, en el espíritu. La palabra de Dios tiene el poder tiene el poder y el efecto que nosotros necesitamos, no solamente un efecto preventivo, sino un efecto curativo. Si un alma está enferma, si un alma está rota, la palabra de Dios tiene el efecto de reparar. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice lo siguiente: toda la escritura, ¿cuál? Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene 66 libros la palabra de Dios y esa palabra tiene una utilidad y tiene un efecto. Fíjate bien cuánto efecto puede tener la palabra de Dios cuando nosotros nos interesamos por ella, la leemos y la recibimos como un alimento a nuestro espíritu, no solamente como para tener un conocimiento y debatir sobre el conocimiento. Eso no sirve de nada, sino que la palabra, cuando es recibida como un alimento, tiene un efecto en nuestro espíritu, el de darle vida, pero también el de guiarle. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. De ahí que nosotros sabemos que la fuente de la palabra de Dios es Dios mismo. Dios inspiró a santos hombres que escribieron la palabra de Dios, la Biblia, y esta tiene una utilidad porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios y es, número uno, útil para enseñar. ¿Qué cosa no sabemos que la palabra de Dios no nos guíe, no nos muestre? Nos habla de todos los temas, todos. Temas familiares, temas matrimoniales, temas para padres, temas para jóvenes, temas para los niños, temas para madres, temas para maestros, temas para siervos, para ministros, temas para relacionarnos con Dios, temas y etcétera. Hay mucho que aprender en la palabra de Dios y sobre todo es una autobiografía porque Dios se muestra a través de la palabra de Dios. Ahí es el único libro que nosotros podemos ser enseñados quién es Dios. Número 2, es útil para redarguirnos. La palabra de Dios tiene un efecto que hace que se pueda mostrar qué es lo que hay dentro de nuestro interior y remover aquellas imperfecciones que pueden estar opacando o tener ocupada a una persona en algo que es autodestructivo o que es destructivo para otras personas. Otro de los efectos que dice que tiene la palabra de Dios, inspirada por Dios, es que es útil para corregir. De manera que si nosotros nos podemos ver algo que es armable, que está mal hecho, lo podemos notar en otras personas y podemos decir, esa pieza está mal porque esa no encaja ahí. Pero ¿qué tal Dios, que nos puede ver en nosotros? Él es el único que nos puede corregir, decirnos, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo está mal. Eso no es así, es de esta manera. Sí, entonces la palabra de Dios nos enseña mucho, mucho. Otra de las
de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el hombre es instruido en la palabra de Dios para que sea perfecto, para que sea instruido en justicia. ¿Qué quiere decir que sea instruido en justicia? Quiere decir que el hombre tiene una necesidad de ser enseñado cómo obrar. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Nosotros no nacemos sabiéndolo, nacemos en un mundo caído, en un mundo donde hay miles, infinidades de ideas, de muchas ideas, pero solo la palabra de Dios tiene ese efecto. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Es tan sencillo y tan difícil para muchas personas creer que la palabra de Dios es suficiente para todo eso. Pero si nosotros somos sabios, como decíamos, leímos en el Salmo anterior, que la palabra de Dios hace sabio al que es sencillo, al que es humilde. Entonces, tiene un efecto específicamente, que seamos perfectos, enteramente preparadas para toda buena obra. Quiere decir que seamos útiles, que tengamos que seamos entendidas, que seamos personas que estamos muy conscientes de quiénes somos y para qué fuimos creadas. Eso es algo que Dios lo dispuso en su palabra. Bueno, ¿qué es perfecto? Perfecto es algo completo. ¿Quién no quiere ser completa? ¿Qué quiere decir? Que no le hace falta nada. También implica acción de reparar, ajustar y unir, y solamente Dios puede hacerlo. ¿Cómo? De manera que nosotros podamos entenderlo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, nos perfecciona, como si nosotros tuviésemos delante de nosotros un rompecabezas, un Lego. Acuérdense, fíjense bien en esto. Cómo se ven todas las piezas, todas revueltas. Bueno, les voy a repetir porque al principio no se escuchó esto, que es importante. Bueno, ¿alguna ha armado un Lego o ha armado un rompecabezas? ¿Verdad? Yo sí, he tratado de armar un Lego, realmente nunca lo he terminado, se me hace súper complicadísimo. Pero he tratado de armar rompecabezas y cuando son pequeños igual me tardo mucho tiempo, pero es algo increíble cómo se van armando cada pieza en su lugar, pero cuando están todas las piezas revueltas es algo difícil. Bien, pero cuando nosotras acomodamos las piezas en su lugar, se empieza a ver la forma perfecta, para lo cual esas piezas fueron diseñadas. Pero cuando todo está revuelto realmente o cuando acomodamos piezas que no van en el lugar adecuado, esa forma se ve extraña, no se ve una forma definida o una imagen definida, no se entiende lo que es. Pero si nosotros unimos todo en la forma adecuada, las piezas al final, vamos a mirar un buen paisaje, una buena fotografía, ¿sí? O un ejemplo más fácil para nosotros entenderlo, a lo mejor cuando tenemos una ropa que nos gusta muchísimo, pero se descose, nos gusta tanto que se descose que tenemos el amor, el deseo y piensas, vale la pena arreglarlo. Bueno, la verdad es que nuestro tema, perfeccionadas en Dios, Dios ha hecho todo perfecto. Él dijo, hagamos al hombre y a la mujer. Cuando dice hombre, incluye a la mujer, al ser humano, hagamos al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, con características específicas, perfectas. Eso quiere decir que Él hizo una creación perfecta, porque en Él no hay ningún error. Todo lo que piensa y todo lo que Él hace es perfecto. Él vio todo lo que Él hizo y dijo, esto está perfecto, es útil. Está perfecto, está entero, completamente preparado para toda buena obra. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, continúo ya casi para concluir, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios con fe, nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con acercarnos? Nos interesamos.
por leer la palabra de Dios y recibir, aunque no la entendamos, le pedimos a Dios, Dios, ayúdame, dame entendimiento en tu palabra para que yo pueda ponerla por obra. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa humildad, con esa fe, con esa certeza, con la seguridad de su existencia, su palabra expondrá nuestro estado. Aunque nos veamos todas descompuestas, Él también proveerá el remedio para dejarnos aptas y capaces de cumplir nuestro papel de mujer completa, perfectas en Cristo Jesús. Amadas, todas necesitamos al autor de la vida para ser sanas, para ser libres, para estar completas, para estar satisfechas, para ser útiles, para deleitarnos cada día en sus bendiciones y ser de bendición en todos los aspectos. Mujeres, como madres, como suegras, como nueras, como nietas, como obreras, etcétera, en todos los aspectos. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:10, y ustedes están completas en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Solo en Cristo podremos ser completas. Solo en Cristo y alumbradas con su palabra experimentaremos el milagro de ser perfeccionadas día a día. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por el mensaje que nos has dado hoy en esta mañana. Lo recibimos, mi Dios, como de parte tuya, porque es tu palabra, Señor. Y si tú hiciste algo perfecto, Señor, y estamos descompuestas, oramos, Señor, que tu mano poderosa intervenga, Señor, y ponga cada pieza en su lugar, nuestras mentes, nuestras emociones se pongan en su lugar, que no haya ninguna persona desequilibrada en los pensamientos, en las emociones, en las ideas, en los conceptos. Señor, que dejemos que tu palabra, que es útil para reconstruirnos, repararnos, ayudarnos y hacernos útiles y perfectas, venga a ser morada en nuestro corazón. Dile, Dios, ayúdame. Abro mi corazón para que sea perfeccionado en ti a través de esa expiación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recibo la vida que tú me das, Señor, que tú me ofreces en Cristo. Te doy gracias, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todas.